Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con Roger y Juan Alfredo con un tercer capítulo de este podcast que se llama Las Artes y lo Sentido. Un podcast que busca como debates filosóficos, preguntas, entender un poco esa relación problemática que las artes se entablan con el pensamiento. Entonces nos metimos con un tema que es bien complejo, pero que a la vez descubrimos que es un concepto clave para pensar la relación entre las artes y la filosofía, y tiene que ver con los modos de existencia, término o concepto filosófico elaborado por Étienne Souriau. ¿Quién es Étienne Souriau? Él es un filósofo pensador de los años 50. De hecho, tiene un libro que se llama Los modos de existencia, publicado en francés en 1943. Entonces nos lleva hacia un vértice bien complejo. Yo voy a enunciarlo y después le daremos como un poco más de espesor a esta composición, y es encontrar esos lugares donde habría otros modos de existencia entre el ser y la nada. Ese punto intermedio, ese entre, de salir de esos absolutos, ser o nada, y encontrar ese punto intermedio. ¿Quiénes hay ahí? ¿Quiénes habitan entre el ser y la nada? Para Souriau serían esos distintos modos de existencia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña conversación filosófica que nos hace reunirnos aquí de nuevo, y obviamente reunirnos leyendo, pensando, haciendo encuentros, confrontándonos. ¿Cómo es nuestro ritornelo? Nuestro acercamiento, Étienne Souriau, tiene que ver un poco con rastrear de los otros pensadores o los pensadores que hemos tenido relación en lo que vamos del podcast, por los que se van dando cuenta, y lo que vamos a desarrollar con estas lecturas, con estas citas, con estos pensamientos que hemos seleccionado. Vamos nosotros a pensar la existencia desde Souriau, porque ahí en el que él plantea la existencia y cómo nosotros podemos ir en torno a ella hacia el campo de la multiplicidad, y ver también cómo la filosofía y las artes tienen una forma de convivencia en este sentido, ¿no? También esto se puede llevar a otros ámbitos, a otras disciplinas, pero nosotros nos concentraremos en las artes. Étienne Souriau, un autor, estamos de alguna forma tratando de captar, ¿no?, su trabajo. Nos vamos a enfocar en los modos de existencia de la obra por hacer, que es una conferencia de unos años después que él realiza en la Sorbona. 1956. En 1956. Es un autor un tanto oscuro, y en términos de Souriau se nos presenta como a media luz. Quería agregar ahí algo que me parecía interesante, y era algo que yo les comentaba hace un momento, y es pensar una genealogía conceptual, o sea, cómo se va construyendo esto, cuál es el debate también profundo de la filosofía, porque habría que ver que hay esta cuestión de las formas aristotélicas, como esta forma que está ahí casi de modo eterno entraría más bien a ser cuestionada, y por eso Souriau es un filósofo que sirve muchísimo al pensamiento filosófico en términos de transformación. Por eso la genealogía es esto que decíamos: Souriau, Simondon, Bruno Latour, y actualmente en un libro mucho más reciente, La Pujade, que están encontrando ahí. Yo diría así, y después lo podemos pensar, Juan, porque tú decías un término que a mí me parece muy interesante, el de multiplicidad. ¿Y cuál era la dificultad con la metafísica? Que no sabe pensar la diferencia. Entonces, construir un pensamiento de la diferencia es un pensamiento de la multiplicidad, y por supuesto que se logra con Souriau. Es decir, esos diferentes modos de existencia, cómo habría entonces incluso en nosotros 5 modos de existencia distintos. Lo que comentaba en relación a lo que dijo Roger, que este autor
puede ser un tanto oscuro, es cierto, pero creo que parte un tipo de escritura que nos permite una libertad. Él mismo lo dice después, una libertad porque nos divorcia de una existencia plena, de una existencia final. Entonces, al romper la existencia final, nosotros tenemos diferentes modos de existencia, diferentes modos de vida también. Entonces, esto es la multiplicidad de la existencia, multiplicidad de los sentidos y del sentir. Vale la pena recordarlo porque este tercer podcast se llama Existencias. Las palabras clave nos permiten arañar unos elementos de un pensamiento que en ningún caso pretende ser totalitario ni buscar una verdad, sino ver cómo nosotros hacemos una especie de buceo o de navegación sobre un pensador que tiene muchísima, no solamente composición y densidad en sí mismo, sino proliferación. Yo voy a comenzar con la palabra que yo elegí, que apunta a uno de los elementos clave que está trabajando Soriot, porque el espacio de constitución de Soriot es el entre donde vive la multiplicidad, y ese entre entonces nos deja toda una apertura. Entonces esa obra de arte o esa obra por hacer implica un acontecimiento, y ese acontecimiento ¿cuál sería? Sería pasar de lo existente, pero al margen de lo real, a lo existente en lo real. Entonces la palabra que yo elegí para un poco hacer sentir eso es metamorfosis, y la defino de este modo: es el proceso que lleva a cabo un artista cuando logra generar un alma o producir un efecto espiritual. ¿Qué nos va a decir Soriot con esto? Que entonces el hacer artístico produce el alma o produce el espíritu de la obra, y de ahí se singulariza la creación. Ese es el efecto artístico, es decir, hacer pasar de la materia a la condición sensible de las artes implica esta situación metamórfica. Entonces la metamorfosis es hacer pasar un modo de existencia de un estado a otro estado. Ahí es donde está la metamorfosis, porque cambiaría la composición misma, o en términos deleuzianos cambiaría la estructura molecular. Entonces, eso por un lado. En otros términos, concretar un modo de existencia a través de un gesto voluntario, porque siempre está la voluntad de hacer. Nadie la impone, pero nosotros queremos hacer algo. En este caso, a lo que nos convoca a todos aquí, al mundo de las artes. Siempre hay un gesto voluntario del hacer. El acto creativo, entonces, compromete una real transformación. Esa real transformación, insisto, es pasar de un virtual a un real. No es una idea, una existencia en mí. Yo tengo un virtual en mí, algo que a mí me interesa construir, me interesa generar esta obra en la escritura, en la literatura, y posteriormente la llevo y la concreto. Entonces, metamorfosis implica en pasar de los virtuales a los concretos de los modos de existencia. Yo elegí la palabra tramo, trazo, tirar, arrastrar, traer, atraer, tracción, trazar, trazo, tren, trecho, treta, a través, transición, transparente, atravesar. Si pensamos en la palabra trama, tal vez podríamos pensar en algo relacionado con un complot, una confabulación, un concepto en el ámbito literario, teatral o cinematográfico. Los argumentos de un relato, un tecnicismo en telecomunicaciones, una banda de rock y quizá el más elocuente, el brevísimo cuento de Borges titulado Trama, en el que Julio César es asesinado al pie de una estatua a manos de su hijo adoptivo Marco Junio Bruto. Pero principalmente proviene del ámbito textil, donde designa al conjunto de hilos que cruzados con una urdimbre forma un tejido. En todo caso siempre se trata de trayectos. Yo elegí la palabra instauración porque instaurar, según Soriot, tiene que ver con el gesto creativo, el valor de hacer ser al otro o lo otro, la materia que se transforma en espíritu. Comento mi palabra ahora. Instauración, instaurar, insinuar, seducir, sentir. Insertar allí las múltiples posibilidades existentes mediante un gesto creador, un gesto mecánico clínico, crítico, un albañil delincuente, cuya efervescencia es envidiada por los sueños del gran artista que confía fielmente en su proyecto estético. La existencia es instaurada a martillazos, late frecuentemente, como la frecuencia cardíaca que pulsa y pule sus células para el impulso de un ser constante. Muerte y vida, fallo y error,
múltiples posibilidades del espíritu. Estas tres palabras hacen una especie de trazabilidad en el pensamiento de Sorrió. O sea, pensar que hay una metamorfosis, que decíamos pasar de lo virtual a lo concreto. Hay una trama en la que la misma propuesta, digamos, de la obra por hacer se elabora, se teje. Y el último término, que es instauración, es decir, siempre hay una instauración del hacer creativo o de esa obra por hacer. Citas muy puntuales tomadas sobre todo del apéndice del libro que se llama Del modo de existencia de la obra por hacer. Ahí él piensa puntualmente en las artes, pero como él dice, solo por términos de facilidad, o sea, de agilidad del pensamiento, pero en realidad él lo piensa de manera mucho más amplia para toda la sociedad. Entonces vamos un poco a leer las citas y a comentarlas. La estatua por hacer. La masa de tierra. La masa de tierra es estatua solamente en tanto que está consagrada a ser esa obra, primero débilmente existente, por su relación lejana con el objeto final que le da su alma. La estatua poco a poco se extrae, se forma, existe. Primero el escultor solo la presiente, poco a poco la consuma a través de una de esas determinaciones que le da la arcilla. ¿Cuándo estará acabada? Cuando la convergencia sea completa, cuando la realidad física de esa cosa material y la realidad espiritual de la obra por hacer estén reunidas y coincidan perfectamente, de modo que al mismo tiempo en la existencia física y en la existencia espiritual comulgará íntimamente consigo misma, siendo una el espejo lúcido de la otra. Si alguien escucha este podcast debe ser muy extraño escuchar a Sorrió, ¿cierto? Porque es un pensador de todas maneras muy poco difundido entre nosotros, al menos en el ámbito de la Universidad de las Artes. Entonces a mí me gustaría un poco que habláramos de esta cita, o sea, de esto que acabas de leer, qué es lo que pasa ahí y por qué aquí se hace una especie de encarnación del pensamiento mismo de Sorrió y es de las citas más usadas. La pregunta, ¿cuándo estará acabada la obra? Y me pregunta sobre todo a mí, si una lectura contrapela con algo de ti mismo, con tu existencia, creo que a esa lectura le falta a los Sorrió un alma, un espíritu. Entonces, ¿cuándo está la obra acabada? Nosotros, nosotras, nosotres, como escritores, artistas, investigadores, nos topamos con la dificultad de que escribimos algo, nos toca presentarlo a instituciones, a cuestiones, pero esa obra sentimos que le falta algo. Es justo el hecho de cuando una obra de un artista está en el suelo y dicen, esta obra no sirve, está en el error. Y es desde este error la posibilidad de que ocurra una existencia, porque hay un error que para Sorrió es muy importante. Entonces, esta es la pregunta que me compete ahorita para repensarme y ver cómo existe además una realidad física, es decir, desde la materia, que potencialmente, hay una metamorfosis hacia una espiritualidad. ¿Y qué es esta obra por hacer? Y bien se puede decir, ¿no? La obra por hacer es algo que nosotros cogemos, agarramos y hacemos, terminamos. Pero no, la obra por hacer es algo que ya está hecha desde el momento que está en su materialidad, que existe ahí en potencia y que nosotros con un gesto le damos un alma. Le damos almas y diferentes almas de lo múltiple. La obra que comulga consigo mismo y que nos lleva a una contraposición o bien a un espejo lúcido, como dice Sorrió en la página 128 y 129. Yo quería subrayar la parte de la cita cuando dice, cuando la realidad física de esa cosa material y la realidad espiritual de la obra por hacer estén reunidas y coincidan perfectamente. Hay que tomar con muchas pinzas eso, porque cuando él está diciendo de eso físico a lo espiritual, no está hablando, lo dice muy claramente, de un proyecto que nace de un impulso y llega a esa perfecta y plena hechura, sino está hablando de un proyecto, sino su contraposición, un trayecto que está siempre sujeto a una experiencia y a una experimentación, a errores, y claro, esa realidad espiritual no obedece a ese impulso, sino a cosas que van apareciendo y que no están acá y que no terminan, a pesar de que haya una consumación y una instauración, no están acabadas. Sorrió piensa no solo en una existencia, ni una múltiple existencia, sino en una sobreexistencia, que es lo que está ya siendo. Es una existencia que ya existe y que está potencialmente algo que existe y sobre eso existe algo más. Por lo mismo es un proceso en el cual los existentes necesitan nuestra efervescencia vital como posibilidad creativa, como gesto creativo, como valor y acto de creación.
Estaba pensando también en esta cita la idea del estatuario y la estatua. ¿Cómo tienen que hacer una composición? Esa misma pregunta que hacía Soriot cuando está cavada, yo me la hacía en otros momentos y yo decía, ¿cómo reconocer? Digamos, el buen gesto artístico es saber cortar con el azar. Como un poco lo que decía Soriot mismo, a tientas, y de pronto empiezo a sentir que eso que estoy elaborando va construyéndose y va generando, por ejemplo, en el caso del estatuario y la estatua, va construyéndose y armándose esta composición. Y cuando sé que tengo que cortar, porque si no destruyo la obra por un exceso de gesto o por una carencia del gesto mismo, ¿cierto? Entonces, saber cortar es el proceso creativo mismo para lograr esa que Soriot llamaría una especie de ensamblaje, esa relación con el espejo mismo de lo espiritual y lo corporal. Y no podemos olvidar que a veces las palabras están cooptadas por otros, o sea, lo espiritual no tiene que ver nada con lo religioso, ¿sí? Que me hacía recordar de Heidegger, cuando Heidegger decía, ¿qué diferencia en la pared cuando yo pongo un cuadro o pongo un objeto cualquiera? Es decir, yo cuelgo una escopeta y un cuadro. O sea, ¿qué hace que lo uno sea una obra artística y lo otro sea una cosa? Los dos son cosas, o sea, pero hay un elemento singular en el cuadro que hace que eso sea obra artística. Y cómo hacer sentir que ese amasamiento de lo espiritual también es un gesto voluntario. Y leeré la próxima cita, que la hemos denominado como persistir en la creación. Está en la página 236-237. La estatua no se hará a sí misma. La estatua no se hará a sí misma. La humanidad futura tampoco. El alma de una sociedad nueva no se hace a sí misma. Hace falta que se la trabaje. Y aquellos que la trabajan operan efectivamente su génesis. Florecimiento de un ser en el mundo, de acuerdo, pero florecimiento que no es posible si no se nutre, por así decirlo, del esfuerzo, del acto de la gente. Si nuestro escultor, agotado, habiendo perdido la fe en su obra, incapaz de resolver los problemas artísticos que se le plantean para avanzar, deja caer el devastador o deja de golpear el mazo sobre el cincel, la obra por hacer permanece en su limbo, a medio camino, como abortada. Está el artista ahí, el gran artista, pero estamos todos ahí, todas. ¿Y qué pasa cuando esta materia es interrumpida? O sea, el proceso con la materia es interrumpida. Igual hay un tipo de estado. Hay un estado número 1, estado número 2 y otras posibilidades de este estado. Y esto, a ponerlos con ejemplos, podemos pensar, digamos, en las manzanas de Cézanne. Cómo Cézanne toma y redibuja y elabora las manzanas. Hay múltiples interpretaciones de esto, múltiples como Pardo, por ejemplo. Pero me hace pensar el hecho de que estos cuadros, esta insistencia por llegar a algo, es también múltiples formas de existencias de esta manzana. ¿Y por qué en este momento, aunque las manzanas de Cézanne no me las puedo comer físicamente, tengo que decir manzanas de Cézanne, porque ya tienen una existencia como manzanas de Cézanne? Entonces ahí hay un modo de existencia, que lo podemos obtener ahorita, lo pueden escuchar y en sus cabezas va a venir unas imágenes, y hay una existencia en su cabeza. Una existencia imaginaria. Sí, o sea que eso es importante. Yo quería agregar antes de que des el otro... Y que no es menor existencia. Ah, no, por supuesto, sí, exacto, no son jerárquicas, o sea, no son como categorías de más al menos, en absoluto, pero también quería agregar ahí con la manzana, porque la persistencia. Cézanne era un tipo que persistía en hacer y hacer el mismo boceto, el mismo cuadro, o sea, casi como la montaña de Saint-Victoire. Todos los museos del mundo tienen un cuadro de Cézanne con la montaña de Saint-Victoire. Entonces uno dice, ¿cuál es la persistencia? Y es que él sentía que quizás ese material espiritual no lo había logrado. O sea, el asunto de encontrar la manzanidad de la manzana, es decir, cómo yo llego a la manzanidad de la manzana. Incluso a su mujer la pintaba con forma de manzana. Esta cuestión de estar todo el tiempo experimentando porque sentía lo inacabado. Y cuando uno lee las cartas de Cézanne, él decía algo así como, yo no estoy a la altura del mundo, es decir, el mundo me está entregando una visión y yo necesito devolverla y no logro hacerla. Entonces siempre estaba este proceso que también es muy de Soriot, de inacabamiento de la obra. O sea, la obra siempre está inacabada, la obra se puede continuar y uno lo siente con los grandes artistas. Ahora, el debate sobre los artistas menores o artesanos también me parece complejo, me parece súper interesante, pero creo que ahí justamente la calidad de un buen artesano se puede ver en la posibilidad de concretizar eso que él está buscando también, esa existencia virtual, hacerla real. Y es justo esta finalidad que para Seurat no hay una finalidad como para Hegel hay un fin inclusive de la historia.
Acá pasa totalmente algo distinto, ¿no? Hay algo que está entre, hay algo que está en metamorfosis y en devenires. Es algo que está en un proceso, en una proyección, más no en un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si hay un objeto, una materialidad, hay una proyección para hacer otra cosa. ¿Qué pasa al momento de que esa proyección está disparada, no cumple con la finalidad del proyecto, que el proyecto debe concluir con algo? No, acá no. Por eso difiere del proyecto. Difiere del proyecto en ese sentido y además difiere en la cuestión de creer que uno ya avisora lo que va a hacer. O sea, en el proyecto es como, bueno, yo voy a hacer esto. Entonces se plantea de ese modo y lo que él está mostrando es que el proceso creativo no funciona así. O sea, que siempre se va a tientas en la creación. No solamente la idea de inacabamiento, sino una especie de opacidad del proceso creativo también. Precisamente cuando está hablando del ángel de la obra, de ese espíritu, dice, no es lo mismo que la silla cuando la ve Van Gogh que cuando la ve cada artista, ¿no? Y que ese nacer es un modo de existencia, pero que a la vez ese nacimiento ya crea un monstruo. La obra empieza a adquirir un derecho sobre nosotros. Aparece el modo de existencia de esa obra que te está exigiendo algo, pero no está dentro de tu línea de investigación. Y es, para mí, en lo personal, es como que te mortifica pensar que pero va a ser increíble, pero no está dentro de tu línea de trabajo, pero va a ser increíble. Es una demanda. La imagen del monstruo, justamente. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque ya tiene una existencia. Y eso nos ha ocurrido a todos. Yo, a lo que escribo y tengo un texto, resulta que el texto también adquiere vida, existencia y potencia de vida. Y es precisamente porque en ese momento, y lo dice Sergio, no tienen una presencia física y aún así habitan en un pluralismo de la existencia, en un cosmos de la diferencia sin soporte. Al no haber soporte, se rompe el eje. No es que la obra tiene a nosotros de soporte, sino que la obra tiene una existencia en sí misma y adquiere un lugar de monstruosidad, o bien un aspecto de monstruosidad que nos va devorando, porque ya no somos el soporte, tiene su propia existencia. Y eso de ahí, a su vez, potencialmente es otra cosa, que yo bien puedo retomar, como no. Ese monstruo puede ser incluso más inteligente que el mismo artista. También sentir que hay un carácter trágico, porque a ti la existencia misma, esa existencia virtual de la obra se te impone y tú no lo decides. Y claro, ok, entonces la investigación es más organizada. No, eso es la investigación, paradójicamente. Es decir, dejarse llevar por esas fuerzas y sentir que uno finalmente tiene un modo de existencia a veces más insignificante que el de la obra misma, ¿cierto? O que uno no decide lo que la obra es decir, que la existencia en su propia virtualidad ya ella está decidiendo sobre lo concreto. Y Sergio lo determina como aceidad, ¿no? Que es básicamente la potencia de sostenerse en el ser. Es fácil decir para todo el mundo, sí, la obra por hacer, hagamos algo, es simplemente eso, un reduccionismo. No, aquí es difícil pensar cómo la obra, la metamorfosis o la trayectoria, como dice Sergio mismo, adquiere una aceidad, que es esta capacidad o esta condición de sostenerse en sí mismo. Pero aunque provino o tuve parte en el proceso, en la trayectoria, hay un momento que ya no estoy ahí. Que estoy, pero ligado por otros tipos de significantes. Hay también otra categoría que se llama la avaliedad, que es la existencia dependiendo de un otro. La existencia referida, que Olga comentó en una de esas conversaciones, que es la escolástica. Pero ahí pensando en algo, es que la obra que existe en su virtualidad, ella misma tiene una urgencia. Es decir, nosotros no podemos decir en el proceso creativo, vamos a hacer algo. No hay un algo, es decir, ella ya tiene su existencia, es decir, lo que está reclamando es su concreción y nosotros le permitimos esa concreción, porque esa era la última parte que estaba señalando Juanes. Sí tiene que haber la voluntad humana y la obra necesita de nosotros para esa existencia. Uno puede decir, bueno, yo tengo muchos virtuales, pero no voy a hacer nada con ellos, o sea, los voy a dejar, y empiezan a presionarte un poco, como a generarte el malestar para decidir sobre su propia existencia. Lo que pasa comúnmente es que no respetamos la existencia del otro, fuera ya de la obra, ¿no? Como que tendemos a no respetar la existencia del otro y la diferencia del otro. Voy a tomar la última cita. Nosotros intitulamos esta cita El malograr de la obra. Insisto sobre esta idea de que mientras la obra está en construcción, está en peligro, en cada momento, en cada acto del artista, o más bien por cada acto del artista, puede vivir o morir. Ágil coreografía del improvisador que se da cuenta y resuelve en el mismo instante los problemas que le plantea ese avance apresurado de la obra.
Ansiedad del fresquista que sabe que ninguna equivocación será reparable y que todo debe hacerse en la hora que le queda antes de que el estuco haya secado. O trabajos del compositor o del literario en su mesa, con el derecho a meditar a gusto, a retocar, a rehacer, sin otro espoleo o aguijoneo más que el gasto de su tiempo, de sus fuerzas, de su poder. No deja de ser cierto que tanto unos como otros tienen que responder sin cesar, en una lenta o rápida progresión, a las preguntas siempre renovadas de la esfinge: ¿adivina o serás devorado? Pero es la obra la que florece o se desvanece, es ella la que progresa o es devorada. Progresión patética a través de las tinieblas en las cuales si avanzas a tientas, como alguien que escala una montaña en la noche, siempre inseguro de que si su pie no va a encontrar un abismo, constantemente guiado por el lento ascenso que lo hará caminar hacia la cima. Dramática y perpetua exploración, más que abandono al recorrido espontánea de un destino. Bueno, ahí hay un montón de aspectos en esta cita, o sea, yo voy a retomar alguno y si quieren ustedes, digamos, agregan otros aspectos. El que más me parece, pues, interesante es esto que habíamos dicho, es decir, que no hay un trayecto para hacer la obra, es decir, no hay una manera de hacer. O sea, ese hacer sobre el cual insiste Soriot es un hacer a tientas, que claro, puede destruir completamente la obra. Por eso también esto mismo que señalábamos hace un momento, uno puede agregar tanta materia expresiva a una obra que la destruye. Y entonces tienes que ir con el suficiente cuidado para no malograrla y a la vez sin saber cómo es que se malogra. Por eso esa especie de ceguera, y la ceguera también es interesante es porque siempre estás abriendo como una especie de camino. Yo siento como en una selva totalmente boscosa y el proceso creativo es abrirte camino en ella y ya está. Entonces no sabes para dónde puedes seguir, o sea, no sabes cómo vas a seguir. Solamente cuando haces el gesto entiendes que es acertado o no. Nosotros escondemos siempre los errores, escondemos siempre lo que es malogrado. Digamos que la humanidad hace un crisol sobre lo que es logrado, lo que se ha logrado en ciencia, lo que se ha logrado en artes. Eso es lo que nos deja un poco huellas a lo largo de la historia, pero lo malogrado, ¿dónde quedó? Siempre lo escondemos porque consideramos que ese error, que ese malogrado es lo que no tiene sentido, pero siempre ese es como el vórtice, el riesgo y también la posibilidad del pensamiento. Y que a veces puede ser precisamente esos errores lo más interesante, como en muchas de las pinturas, siglos anteriores, a veces las veladuras dejan ver arrepentimientos, lo que llaman en un museo los arrepentimientos en los cuadros. Y empiezan a verse personajes con 5 pies, con 4 brazos, entonces a veces parece una cosa futurista, y eso le da otro carácter también a la obra y es un monstruo que uno ve y ve como el crecimiento. O también cómo esa obra, desde el error, desde el posible error, adquiere una dimensión totalmente distinta que nos impresiona y nos repercute. ¿Qué pasa cuando esta obra transmuta y no es lo que quisimos? Con la idea de que uno escribe algo, pinta algo y viene el crítico y dice, tú lo que quieres hacer aquí es buscar la profundidad, y tú dices, bueno, en un principio no quise hacer eso. Hay formas de acercarse, pero resulta que también la obra, ¿no?, desde Soriot, adquiere unas particularidades que van de acuerdo a la existencia y que habitan pluralmente en la realidad. Entonces pasa este tipo de cuestiones. El segundo ejemplo, esta obra de Madame Butterfly de Puccini, que es una ópera muy reconocida de hecho, en un principio tiene unas implicaciones en el verismo, que es esta corriente que tiene que ver con la expresión verbal de las emociones, es decir, todo estaba reposado desde una expresión o una sobreexpresión de lo verbal. Esta obra con Puccini tiene una energía, bueno, tiene una existencia, tiene una forma de estar en las artes. Luego va a venir directores que van a dar su versión, pero por ejemplo la de Bob Wilson, esta obra pidió ser no reescrita ni recompuesta, sino que él va a cambiar la dirección y esta obra adquiere otro tipo de narrativa. Entonces ahí lo verbal se transforma en simplemente algo que es un pretexto para dejar ver lo no verbal, que en este artista va a ser básicamente la iluminación, va a ser la inexpresión. Él de hecho dice que la obra de Puccini es melodramática, ¿no? Pero él vio en esa obra algo que Puccini, teniendo claro su enfoque, no vio, y es que esta obra tiene en sí una necesidad hacia otro lugar que luego se respondió muchos años después, casi que 70 años más o menos. Esta obra
en Puccini estaba en el futuro en ese sentido, porque existía en potencia, existía en trayecto, existía hacia... Para retomar la cita del malograr de la obra, como la creación siempre está en riesgo, siempre estamos en riesgo, pero la creación misma es existente virtual. Se puede malograr todo el tiempo en ese proceso de concreción, y por eso hay muchísimas maneras, y muchos artistas también en su proceso creativo dejan lo que decíamos ahorita, descartan muchos textos que nunca publican, descartan muchas pinturas que nunca muestran, porque ellos mismos sienten que ahí se malogró. Entonces es muy interesante esa exploración, sentir que hay un malograr de la obra, pero además sentir que ese proceso, ese generar el trayecto de la obra, es también una obra que todo el tiempo te interpela. Por eso la figura de esa esfinge renovada que siempre te está preguntando y que nunca sabes necesariamente cómo responderle, que siempre sigues a tientas, como él dice, poniendo un pie y quizás yéndote al abismo. Eso me parecía, digamos, que tiene muchísima fuerza, y por eso ahí también, como él dice, hay una dramática de la exploración. Ahí uno siempre está construyendo su propia dramática en el proceso creativo. Palabras detonantes, vamos a irlas mencionando, y si alguien quiere agregar algo, agrega, o simplemente las lanzamos. Yo voy a empezar por la primera, que son aproximaciones a la existencia o obra por hacer. Tenor. Errabilidad. Libertad. Eficacia. Realidad. Virtualidad. Monstruo. Ficción. Y si ustedes han seguido el podcast desde el principio, van a ver que muchas de estas palabras ya las amasamos, las tocamos, hicimos algo con ellas, están en las citas, están en los comentarios, porque eso implica el pensamiento mismo de Sorgio, es decir, está atravesado por algunas de estas palabras. Solamente, por ejemplo, la de errabilidad, volvíamos sobre lo mismo, uno no sabe exactamente hacia dónde va, por eso ningún proceso creativo es un proyecto. Uno está errando. Y también la idea de libertad, o sea, la obra creativa parte de la libertad de decisión de hacerla o no hacerla, o ese primer gesto con el que uno inicia el proceso. No solamente pensando en términos de ciencia, cuántas medicinas que hoy se consumen no surgieron a partir de un error, que se encontraron que ese efecto que no esperaban tenía otro resultado, otra existencia, y hoy son imprescindibles, que es la penicilina, por ejemplo. Comento que esos elementos están dispersos por el mundo al final, ¿no? Y están puestos por hacer. Entonces, estos errores son parte de este trayecto, desde estos elementos que están en el mundo, y al final es como el mundo genera unas múltiples existencias. En ese sentido no hay un destino y no hay un Dios que determina la finalidad de tal animal, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y la historia de las ciencias ha pensado muchísimo esto, o sea, una historia de la ciencia renovada a partir de Georges Canguilhem, pero también la idea de la vida misma, o sea, la vida se construye con el error. La posibilidad de que hubiese muchas especies en términos evolutivos es porque el material genético, esta cadena de ADN, cometió un error y genera una nueva especie. Entonces el nacimiento y la proliferación de la vida está constituida por el error. Voy a plantear la primera pregunta y los invito a que ustedes me sigan, por favor, en el encadenamiento. La primera pregunta es: ¿qué entiende Sorgio por los modos de existencia? Quizás la podamos responder en el próximo podcast, quizás no. La otra es: ¿qué tipos de existencia reconoce? Y la siguiente pregunta sería: ¿qué significa hacer una obra en artes? Y otra que tenemos aquí también en el tintero es: ¿cómo pensar los devenires cósmicos a los que se refiere Sorgio? Ya amplifica la anterior, es decir, si la primera está dedicada a los modos de existencia puntualmente en el arte, aquí ya es un asunto de esto no es exclusivo de las artes. Porque fuerzas que se hacen presentes en el hacer, en esa creación, hay fuerzas que se hacen presentes que son del orden cósmico. ¿Por qué hablamos de lo espiritual en el arte? Que es algo que nos preguntamos, porque bien lo espiritual se lo relaciona bastante. Primero, popularmente por la fe judeocristiana, y segundo, más parcialmente con la metafísica, ¿no? Entonces, ¿por qué Sorgio está pensando en lo espiritual? ¿Qué ocurre ahí? En el próximo podcast hablamos de ello, y es que como él constituye también una diferencia con la fenomenología, pero a la vez también con Bergson.
O sea, ¿en qué lugar se está poniendo un pensador de estos que a veces parece un bajo continuo de la filosofía contemporánea? Y sobre todo creo que nos concentraremos en el asunto de lo imaginario y la ficción, ¿no? Y yo creo que por ahí va principalmente nuestro podcast, porque claro, ese es el lugar de las artes, pero también es el lugar de muchas otras cosas. ¿Qué es la ficción? Hablamos muchas veces en ficción y creemos que es realidad, y es realidad. O son modos de existencia, en todo Exactamente. caso. Muchas gracias para los que o las que nos hayan escuchado. Seguiremos conversando sobre esto en el próximo podcast que hagamos con el semillero de investigación Las Artes y los Sentidos. Qué bueno conversar, Juan, Alfredo y Roger, sobre esto. Nos vemos en el próximo Nos vemos capítulo. en otro trayecto. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, Las Artes y los Sentidos. Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman el semillero. Olga López, Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las Artes y los Sentidos fue grabado en los estudios de Radio UArtes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.